Bienvenidos. Dios los bendiga en el nombre del Señor. Estamos en el libro de Santiago este día, comenzando una nueva serie. Así que vayamos al libro de Santiago, el libro de Santiago. Entonces vayamos al primer versículo que está en Santiago capítulo 1, verso 1. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que me detendré aquí mismo porque este es Santiago, el hermano de nuestro Señor. Este es Santiago, el hermano de nuestro Señor. Ahora es una versión inglesa de su nombre. Su nombre es realmente Jacob o Jacob. Bien, supongo que en español será Santiago, pero en la versión inglesa es Jacob. Bien, bueno, es James. Debería decir, su nombre hebreo era Jacob o Jacob. Y había 4 tipos que podrían haber sido Jacob o podrían haber sido Santiago en el nombre del Nuevo Testamento. Pero sabemos por la historia de la iglesia y por las reuniones que Pablo tuvo con ellos que este es Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús. Pero se llama a sí mismo siervo de nuestro Señor. Es interesante que Jesús tuvo otros hermanos. Si recuerdas la historia de Marcos y Mateo, Jesús se menciona los nombres de sus hermanos: es Simeón, José, Jacob, que había sido Santiago, y Judas, que luego llegó a ser conocido como Judas, que es una de las epístolas del Nuevo Testamento, el último antes del libro de Apocalipsis. Entonces Jesús tenía 4 hermanos, al menos los conocemos por su nombre, y a lo menos 2 hermanas. No sabemos cómo se llamaban, pero sabemos que él menos 2 hermanas. Al menos 2 hermanas, ¿verdad? Entonces los hermanos son mencionados por su nombre en Marcos y Mateo. Ahora, vivían en Nazaret. Recuerda la historia, Jesús vivió en Nazaret. ¿Qué sabemos acerca de la familia de Jesús? Ya que todos eran esceptivos acerca de ellos. Todos eran esceptivos de Jesús. No creían que estuviera en Nazaret y era el Mesías. Crecieron con él. Lo conocían muy bien desde que era joven. Él era el mayor. Y cuando lees los evangelios descubres una cosa: querían detener el ministerio de Jesús. Hubo una ocasión en la que se presentaron donde Jesús estaba enseñando en una casa y querían llevarlo a casa. Él estaba cerca de Jerusalén y vinieron desde Galilea para que Jesús regresara a Nazaret. Y literalmente les dijeron: estás fuera de ti. Literalmente la palabra. Ahora solo presten atención a esto. La palabra en griego es esquizo, ¿verdad? Lo que significa alguien que está fuera de sí, alguien que piensa que es otra persona. De esa palabra obtenemos la palabra esquizofrénico. Literalmente pensaron que Jesús era otra persona. Jesús, eres solo un carpintero. ¿Crees que eres el Mesías? Estás fuera de ti, eres contemplando algo que no eres, y querían llevárselo a casa. No creían en él. Se burlaron de Jesús. En una ocasión en el libro de Juan capítulo 7 querían que Jesús bajara a la fiesta de los tabernáculos y se burlaron de él porque dijeron: no vas a ir, no vas a ir y mostrarle cómo el Mesías. Ahora no creían en él fuera del el Mesías. Se estaban burlando de él. Para sí bajaba a la fiesta. Ahora Jesús finalmente bajó a la fiesta en Jerusalén. Entonces esto fue algo muy difícil para Jesús. Su propia familia no creía en él. No dijo Jesús cuando vinieron y lo acusaron: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Porque su propia familia no creía en él. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Los que hacen la voluntad de Dios, esos son mis hermanos, esas son mis hermanas. Hermana, esa es mi madre. Se puso tan mal que ninguno de sus hermanos y hermanas creyó en Jesús hasta la resurrección. Santiago era un pilar de la iglesia. Era pastor de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 15, probablemente el concilio más importante de la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema en Hechos 15? Era que la mayoría de la iglesia era judía. Y al predicar el evangelio, adivinen que
los gentiles no judíos comenzaron a entrar en el reino de Dios. Y entonces la gran pregunta que tenían en la iglesia primitiva, los gentiles, los no judíos, necesitan convertirse en judíos para creer en Jesús. Eso suena como una pregunta extraña hoy en día porque en realidad tenemos el otro lado de la cuestión hoy en nuestro mundo. Los judíos tenían que convertirse en cristianos para poder creer en Jesús. En la iglesia primitiva era al contrario. Si estuviéramos allí, habrían tenido que discutir este punto. ¿Tenemos que convertirnos en judíos para poder ser seguidores del Mesías? Porque antes de eso casi nadie era gentil, casi nadie. Todavía había algunos, pero no en grandes cantidades. El Evangelio fue predicado, Pedro predica, Bernabé predica, Pablo predica, y adivina que todos estos romanos, italianos y griegos llegan a conocer al Señor Jesús. Todos estos europeos llegan a conocer al Señor Jesús. Y entonces la gran pregunta, ¿tiene que convertirse en judíos? Santiago, este hermano aquí, se levanta, escribe la carta a los gentiles y ellos dijeron, no tienes que convertir en judío para ser cristiano. Para seguir a Jesús solo tienes que alejarte del pecado, alejarte de los ídolos. Sé sensible con los judíos, que ten una forma diferente de comer, ten una unidad y entonces podrás seguir a Jesús. Por la fe y el arrepentimiento no les impuso ninguna carga de la ley. No les impuso ninguna carga sobre la ley que tenían que cumplir con judíos. Por eso en el libro de los Hechos tenemos la gran libertad de que como gentiles podemos seguir a Jesús sobre la base de la fe, no sobre la base de la cultura. No tenemos que convertirnos en judíos y los judíos no tienen que volverse como los gentiles para seguir a Jesús. Pueden seguir siendo judíos en la cultura para seguir a Jesús. Amén. Ahora, para darles un poco de historia de la iglesia, porque es importante, necesitamos saber un poquito más acerca de Santiago y apreciarás un poco más Santiago. Sabemos por Eusebio, es un padre de la iglesia, probablemente de los mejores padres de la iglesia, especialmente hacia el finales del siglo III o IV, porque fue uno de los últimos antes de que se llamara Concilio de Nicea. Ahora, Eusebio es uno de los últimos padres de la iglesia antes de ese concilio. Eusebio escribe acerca de Santiago. Esa es una cosa interesante acerca de Santiago aquí. Escribe que Santiago era un hombre muy bajo. Escribe, él llamaría a James el Corto. Va a llamar a James el Corto, Santiago, un hombre bajo, pero también lo llamaban por otro nombre, Santiago el Justo. Santiago el Justo era un hombre justo y justo bien. Está en la historia de la iglesia. También lo llamaban el pilar de la iglesia. Era un hombre piadoso y lo más importante, mantuvo unidad en la iglesia de Jerusalén. Recuerden, la iglesia de Jerusalén fue perseguida, fue atacada, había bastantes cosas sucediendo en la iglesia primitiva, especialmente de los judíos, los fariseos y los saduceos, que todavía tenían mucho desprecio contra Jesús. Así que lo sostuvo, ¿de acuerdo? Lo sostuvo. Y una de las cosas que Eusebio nos dice, así como otros historiadores, es que había un gobernador en Judea y su nombre era Festo. ¿Se acuerdan de un tipo llamado Festo? De acuerdo, Festo juzgó a Pablo. Él era un gobernador de Judea y murió. Y durante ese tiempo, si fue el mismo tiempo que el rey Agripa, así es, Festo murió y adivina qué, dejó un hueco. En términos de gobernación, Roma no podía no saber quién poner como gobernador y por eso estaban tratando de elegir un gobernador para reemplazar a Festo, porque murió repentinamente. Y escogieron a un hombre llamado Albino, y Albino les dirigía a Roma, de Roma a Jerusalén. Cuando los judíos se dieron cuenta, oye, no tenemos un gobernador, no estamos bajo ningún procurador o gobernador romano, y esta es nuestra oportunidad de deshacernos de Santiago.
Así que el sumo sacerdote y los saduceos y los fariseos inventaron la idea de que iban a dejar hablar a Santiago. Iban a dejar que Santiago hablara desde lo alto del templo y la congregación, y Santiago lo aceptó. Y subió al templo para hablar, en el pináculo del templo para hablar de Jesús, y le hicieron una pregunta. Está escrito: oh justo, ¿en quién podemos poner gran confianza en que la gente se desvíe en pos de Jesús para crucificar? Así que declaranos cuál es el camino. ¿Es Jesús? Y Santiago aprovechó el máximo esa pregunta y dijo: ¿por qué me preguntas por Jesús, el Hijo del Hombre? Está sentado en el cielo a la diestra de Dios y pronto saldrá de las nubes del cielo. Ahora Santiago tenía una reputación tan maravillosa entre la gente. Los judíos que la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en este momento. Los fariseos estaban horrorizados de que esto estuviera sucediendo. Pensaron que era una idea terrible dejar hablar a Santiago porque era muy influyente. Era un hombre tan justo que la gente lo escuchaba. Así que corrieron al templo y lo escucharon fuera del templo. Milagrosamente no murió. Literalmente tenía un montón de huesos rotos. Así que cuando este anciano se levantó, comenzó a orar por ellos. Él dijo: como Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Los fariseos se enojaron de nuevo con él y comenzaron a apedrearlo igual que a Esteban, pero no murió, y así comenzó a orar por ellos. E incluso algunos de los fariseos dijeron: detente, porque él está orando por nosotros. Pero desafortunadamente uno de los soldados judíos agarró el garrote y le golpeó la cabeza, y ese fue el final de Santiago en el año 62 DC. Así es como murió. Fue tan reconocido y tan admirado por el pueblo judío que toda la Jerusalén se lamentó y lloró porque Santiago había muerto. Y es interesante según Josefo, el gran historiador, historiador judío. De hecho, Roma escuchó noticias de los judíos. Estaban tan preocupados por lo que le sucedió a Santiago que estaban comenzando a levantarse porque no les gustaba lo que habían hecho. Y así Roma había enviado tropas a Jerusalén para sofocar la discusión y la lucha que los judíos habían tenido porque Santiago había muerto brutalmente. Lo asesinaron y así persiguieron a los que habían asesinado a Santiago. Y así comenzó esto. Así que esto fue 4 años después. Tuvimos el sitio de Jerusalén y se conoció como la guerra judeo-romana, y la muerte de Santiago tuvo un papel importante en la rebelión de los judíos contra Roma a causa de la muerte de Santiago. Así que es una historia muy interesante que cerremos el círculo justo antes de la destrucción de Jerusalén, el asesinato de Santiago, y los judíos están llorando porque básicamente uno de sus pueblos más justos había muerto y amaba a Jesús. De todos modos, sus discípulos tomaron el cuerpo de la sepultura, lo llevaron a lavar y iban a ponerle ropa de lino y lo iban a poner ahí. Cuando notaron algunos que nunca antes habían notado, sus rodillas estaban absolutamente callosas. Sus rodillas estaban absolutamente callosas y se dieron cuenta de que este hombre había pasado tanto tiempo en oración que muchos de ellos no lo sabían. Y eso es lo que así que se hizo conocido recibió el apodo de rodillas de camello, porque ¿alguna vez has visto una rodilla de camello? Es solo un trozo de carne que se ve muy áspero. Así es como se ven. Sus rodillas parecen camellos, como la rodilla de un camello, porque pasa mucho tiempo en oración. Así que un poco de Santiago para explicar el hombre que escribe esta carta. Un hombre bien conocido en la comunidad judía, un hombre justo, un hombre muy amoroso, que ama a sus enemigos y amaba al pueblo judeo, habiendo sido él mismo judeo.
pero amaba al pueblo judío incluso cuando cometían cosas tan terribles, oraba por ellos, al igual que nuestro Señor. Y entonces el libro de Santiago es muy poderoso porque está escrito por un hombre que sabe de lo que está hablando, un hombre que sabe de lo que habla. Recuerda que Santiago tiene algunos temas que son muy importantes. Fíjate ahora por qué Santiago habla mucho de la oración. En el libro de Santiago 4 veces el tema de la oración aparece una y otra vez y te preguntas, bueno, ¿no acabo de leer eso en el capítulo 1? Sí, pero está en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque Santiago era un hombre de oración y conocía su Biblia. En esto vamos a parar ahora hasta la siguiente vez. Que Dios los bendiga.